Fue en un baile de máscaras en el Palais Royal donde comenzó mi fatal disputa con mi primo hermano André de Brissac. La causa de la disputa fue una mujer. Las mujeres que seguían los pasos de Felipe de Orleans provocaron muchas de esas disputas, y apenas había una sola bella cabeza entre toda esa multitud reluciente que para alguien versado en historias y misterios sociales no habría parecido salpicada de sangre. No mencionaré el nombre de aquella por cuyo amor André de Brissac y yo cruzamos uno de los puentes, en la tenue madrugada de agosto, rumbo al terreno baldío más allá de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Había muchas bellas víboras en aquellos días, y ella era una de ellas. Puedo sentir el aliento helado de aquella mañana de agosto rozando mi rostro, mientras esta noche, solo en la quietud de mi lúgubre estancia en el castillo de Puy-Verdun, escribo la extraña historia de mi vida. Veo la niebla blanca elevándose desde el río, la silueta sombría del Châtelet y las torres cuadradas de Notre Dame, negras contra el cielo gris pálido. Más vívidamente aún recuerdo el rostro joven y apuesto de André, mientras permanecía de pie frente a mí junto a sus dos amigos, ambos sinvergüenzas, tan ansiosos como él por aquella pelea antinatural. Éramos un grupo extraño para el amanecer veraniego, todos recién llegados del calor y el bullicio de los salones del regente. André, ataviado con un extraño traje de casa copiado de un retrato familiar en Puy-Verdun. Yo, disfrazado como uno de los indios Mississippi de Lau. Los otros hombres, con vestiduras igualmente llamativas, adornadas con bordados y joyas que parecían apagadas bajo la pálida luz del alba. Nuestra disputa había sido feroz, una confrontación que solo podía tener un desenlace, y el más terrible. Lo había golpeado, y la marca que dejó mi mano abierta ardía roja sobre su bello rostro afeminado mientras él se hallaba frente a mí. Pronto, el sol del este iluminó su rostro, intensificando aún más el rojo de la cruel marca. Pero el escozor de mis propios agravios seguía fresco, y aún no había aprendido a despreciarme por aquella brutal ofensa. Para André de Brissac, tal insulto era lo más terrible que podía soportar. Él era el favorito de la fortuna, el preferido de las mujeres, y yo no era nada, solo un soldado rudo que había servido bien a su país, pero que en el tocador de una Parabère no era más que un patán sin modales. Luchamos y lo herí de muerte. La vida había sido muy dulce para él, y creo que una especie de frenesí desesperado se apoderó de su ánimo al sentir que la sangre vital se le escapaba. Me hizo señas para que me acercara mientras yacía en el suelo. Me acerqué y me arrodillé junto a él. «Perdóname, André», murmuré. No prestó más atención a mis palabras que si aquella suplicante petición hubiera sido el vano murmullo del río cercano. «Escúchame, Héctor de Brissac», dijo. «No soy de los que creen que un hombre ha terminado con la tierra solo porque sus ojos se vidrian y su mandíbula se pone rígida. Me enterrarán en la vieja cripta de Puy-Verdun, y tú serás el señor del castillo. Ah, sé cuán a la ligera se toman las cosas en estos días, y cómo Dubois se reirá cuando escuche que K ha muerto en un duelo. Me enterrarán, y se cantarán misas por mi alma. Pero tú y yo aún no hemos terminado nuestro asunto, primo. Estaré contigo cuando menos lo esperes, yo, con esta fea cicatriz en el rostro que las mujeres han elogiado y amado. Vendré a ti cuando tu vida parezca más brillante. Me interpondré entre tú y todo lo que te sea más querido y valioso. Mi mano fantasmal dejará caer veneno en tu copa de alegría. Mi forma sombría te arrebatará la luz del sol de la vida. Hombres con una voluntad de hierro como la mía pueden hacer lo que deseen, Héctor de Brissac. Es mi voluntad atormentarte cuando muera. Todo esto me lo susurró al oído en frases cortas y entrecortadas. Tuve que inclinarme para acercar mi oído a sus labios moribundos. Pero la voluntad de hierro de André de Brissac fue lo bastante fuerte como para luchar contra la muerte, y creo que dijo todo lo que quiso antes de que su cabeza cayera sobre la capa de terciopelo que habían extendido bajo él, para no volver a levantarse jamás. Mientras yacía allí, cualquiera podría haberlo tomado por un muchacho frágil, demasiado delicado y débil para la lucha que es la vida. Pero hay quienes recuerdan la breve hombría de André de Brissac y pueden dar testimonio de la terrible fuerza de su naturaleza orgullosa. Me quedé mirando el rostro joven con aquella horrible marca,
y Dios sabe cuánto lamenté lo que había hecho. No presté atención a aquellas amenazas blasfemas que me había susurrado al oído. Yo era un soldado y un hombre de fe. La idea de haber matado a ese hombre no tenía nada especialmente horrible para mí. Había dado muerte a muchos en el campo de batalla, y además, él me había infligido un daño cruel. Mis amigos hubieran preferido que cruzara la frontera para escapar de las consecuencias de mi acto, pero yo estaba decidido a afrontarlas y permanecí en Francia. Me mantuve alejado de la corte y recibí la sugerencia de que lo mejor sería limitarme a mi propia provincia. Se celebraron numerosas misas en la pequeña capilla de Puy-Verdun por el alma de mi difunto primo, y su ataúd ocupó un nicho en la cripta de nuestros antepasados. Su muerte me había convertido en un hombre rico, y el hecho de saberlo hacía que mi recién adquirida fortuna me resultara sumamente desagradable. Llevaba una vida solitaria en el viejo castillo, donde rara vez hablaba con alguien que no fuera el personal de la casa, todos ellos antiguos servidores de mi primo y ninguno de los cuales me tenía aprecio. Era una vida dura y amarga. Me mortificaba que, al cabalgar por el pueblo, los niños campesinos se apartaran de mí. He visto a tal ancianas persignarse disimuladamente al pasar a mi lado. Circulaban extraños rumores sobre mí y algunos susurraban que había entregado mi alma al maligno como precio por la herencia de mi primo. Desde niño había tenido un semblante sombrío y modales severos. Tal vez por eso nunca conocí el amor de una mujer. Recuerdo el rostro de mi madre en todas sus expresiones, pero no puedo evocar ni una sola mirada de afecto hacia mí. Aquella otra mujer, a cuyos pies puse mi corazón, se dignó aceptar mi devoción, pero nunca me amó, y al final fue la traición. Me había vuelto odioso para mí mismo y casi había empezado a odiar a mis semejantes, cuando un deseo febril se apoderó de mí y anhelé volver a la agitación y el bullicio del mundo. Regresé a París, donde me mantuve alejado de la corte y donde un ángel se apiadó de mí. Era la hija de un viejo camarada, un hombre cuyos méritos habían sido ignorados, cuyos logros habían pasado desapercibidos y que se aislaba en su modesto alojamiento como una rata en su agujero, mientras todo París enloquecía con el financiero escocés y caballeros y sirvientes se pisoteaban hasta la muerte en la calle King. La única hija de este capitán de dragones, pequeño y malhumorado, era un rayo de sol hecho carne, cuyo nombre terrenal era Eveline du Chalet. Ella me amó. Las bendiciones más grandes de nuestra vida suelen ser aquellas que menos esfuerzo nos requieren. Desperdicié los mejores años de mi juventud adorando a una mujer malvada que, al final, me abandonó y me engañó. A este ángel dócil le ofrecí solo unas pocas palabras corteses, un poco de ternura fraternal, y, he aquí, ella me amó. La vida, que había sido tan oscura y desolada, se iluminó bajo su influencia, y regresé a Puy-Verdun con una joven y hermosa esposa como compañera. Ah, qué dulce cambio hubo en mi vida y en mi hogar. Los niños del pueblo ya no se apartaban asustados cuando pasaba el jinete de negro. Las ancianas ya no se persignaban, porque una mujer cabalgaba a su lado, una mujer cuyas obras de caridad habían conquistado el afecto de toda esa gente sencilla y cuya compañía había transformado al sombrío señor del castillo en un esposo amoroso y un amo afable. Los viejos sirvientes olvidaron el trágico destino de mi primo y me servían con cordial buena voluntad, por amor a su joven señora. No existen palabras que puedan describir la felicidad pura y perfecta de aquella época. Me sentía como un viajero que, tras cruzar los mares helados de una región ártica y alejarse del amor humano y de la compañía de otros seres, de pronto se encuentra en el seno de un valle verdeante, en la dulce atmósfera del hogar. El cambio parecía demasiado hermoso para ser real, e intenté en vano apartar de mi mente la vaga sospecha de que mi nueva vida no era más que un sueño fantástico. Tan breves fueron aquellas horas de felicidad que, al recordarlas ahora, no me sorprende inclinarme a pensar que los primeros días de mi vida matrimonial no pudieron ser más que un sueño. Ni en mis días de tristeza ni en mis días de felicidad me había perturbado el recuerdo del juramento blasfemo de André. Las palabras que susurró en mi oído con su último aliento eran vanas y carecían de sentido para mí. Había descargado su furia en aquellas amenazas vacías, del mismo modo que podría haberlo hecho en maldiciones inútiles. Perseguir los pasos de su enemigo después de la muerte
Es la única venganza que un moribundo puede prometerse a sí mismo. Y si los hombres tuvieran el poder de vengarse de ese modo, la tierra estaría poblada de fantasmas. Había vivido durante 3 años en Verdún, sentado solo a la solemne medianoche junto al hogar donde él solía sentarse, recorriendo los pasillos que habían resonado con sus pasos, y en todo ese tiempo mi imaginación nunca me había jugado una mala pasada hasta el punto de crear la sombra del difunto. ¿Es extraño entonces que hubiera olvidado la horrible promesa de André? No había ningún retrato de mi primo en Verdún. Era la época del arte de tocador, y una miniatura engastada en la tapa de una caja de dulces de oro o hábilmente escondida en un macizo brazalete era más popular que una tosca imagen de tamaño natural, adecuada solo para colgarse en los sombríos muros de un castillo provincial raramente visitado por su dueño. El bello rostro de mi primo había adornado más de una caja de dulces y se había ocultado en más de un brazalete, pero no se encontraba entre los rostros que miraban desde las paredes revestidas de madera de Verdún. En la biblioteca encontré un retrato que despertó dolorosas asociaciones. Era el retrato de un de Brissac, destacado en tiempos de Francisco I, y fue de este retrato de donde mi primo André copió el extraño traje de casa que llevó en el baile del regente. La biblioteca era una sala en la que pasaba buena parte de mi vida, por lo que mandé colocar una cortina delante de este retrato. Habíamos estado casados 3 meses cuando, un día, Evelyn preguntó: ¿quién es el propietario del castillo más cercano a este? La observé con sorpresa. Querida mía, respondí, ¿acaso no sabes que no hay ningún otro castillo en 40 millas a la redonda de Verdún? De verdad, dijo ella. Qué extraño. Le pregunté por qué ese hecho le parecía extraño y, tras mucha insistencia, logré que me diera la razón de su sorpresa. En sus paseos por el parque y el bosque durante el último mes, ella se había encontrado con un hombre que por su vestimenta y porte era evidentemente de rango noble. Imaginó que residía en algún castillo cercano y que su propiedad colindaba con la nuestra. Yo no podía imaginar quién podía ser ese extraño, pues mi propiedad de Verdún se encontraba en el corazón de una región desolada, y, salvo cuando la diligencia de algún viajero cruzaba traqueteando y tintineando por el pueblo, había tan pocas posibilidades de encontrarse con un caballero como de encontrarse con un semidios. ¿Has visto a este hombre con frecuencia, Evelyn?, pregunté. Veo a ese hombre todos los días, respondió ella, con un tono en el que se percibía un matiz de tristeza. ¿Dónde, querida mía? A veces en el parque, a veces en el bosque. Tú conoces la pequeña cascada, Héctor, donde unas viejas rocas descuidadas forman una especie de caverna. He tomado cariño a ese lugar y he pasado muchas mañanas allí leyendo. Últimamente he visto al desconocido allí todas las mañanas. ¿Nunca se ha atrevido a hablarte? Nunca. He levantado la vista de mi libro y lo he visto de pie, a poca distancia, observándome en silencio. He seguido leyendo, y cuando he vuelto a levantar los ojos ya no estaba. Debe acercarse y alejarse con pasos sigilosos, porque nunca oigo su andar. A veces casi he deseado que me hable. Es tan aterrador verlo allí de pie, en silencio. Es algún campesino insolente que intenta asustarte. Mi esposa sacudió la cabeza. No es ningún campesino, respondió ella. No lo digo solo por su vestimenta, ya que me parece extraña. Tiene un porte noble imposible de confundir. ¿Es joven o es viejo? Él es joven y atractivo. Me inquietó profundamente la idea de que un desconocido irrumpiera en la soledad de mi esposa, así que fui directamente al pueblo para averiguar si alguien había visto a algún forastero. No logré descubrir nada. Interrogué detenidamente a los sirvientes, pero tampoco obtuve resultados. Entonces decidí acompañar a mi esposa en sus paseos y juzgar por mí mismo el rango de aquel desconocido. Durante una semana dediqué todas mis mañanas a tranquilos paseos con Evelyn por el parque y el bosque, y en ese tiempo no vimos a nadie más que a algún campesino ocasional con zuecos o a algún miembro de nuestro propio servicio que regresaba de una granja cercana. Era un hombre de hábitos estudiosos, y esos paseos veraniegos alteraban la tranquila rutina de mi vida. Mi esposa lo notó y me pidió que no me preocupara más. Pasaré mis mañanas en el jardín, Héctor, dijo ella. Allí
el desconocido no podrá importunarme. Empiezo a pensar que ese desconocido no es más que una fantasía de tu mente romántica, respondí, sonriendo al rostro serio que se alzaba hacia mí. Una dama que siempre está leyendo novelas bien podría encontrarse con apuestos caballeros en el bosque. Ah, ese es el punto que me desconcierta, Héctor, dijo ella. La vestimenta del desconocido no es moderna. Parece como si un antiguo retrato hubiera bajado de su marco. Sus palabras me hirieron, pues me recordaron aquel retrato oculto en la biblioteca y el extraño traje de casa naranja y púrpura que André de Brissac llevó en el baile del regente. Después de esto, mi esposa restringió sus paseos al jardín y durante muchas semanas no volví a oír nada más acerca del desconocido sin nombre. Dejé de pensar en él, pues una preocupación mucho más grave y pesada había caído sobre mí. La salud de mi esposa comenzó a deteriorarse. El cambio fue tan gradual que resultaba casi imperceptible para quienes la veían a diario. Solo cuando se puso un elegante vestido de gala que no había usado en meses, noté lo demacrado que debía de estar el cuerpo sobre el que el corpiño bordado colgaba tan suelto, y cuán pálidos y apagados estaban los ojos que alguna vez habían sido tan brillantes como las joyas que llevaba en el cabello. Envié un mensajero a París para llamar a uno de los médicos de la corte, pero sabía que pasarían muchos días antes de que pudiera llegar a Verdún. Mientras tanto, observaba a mi esposa con un temor indescriptible. No solo su salud se había deteriorado, el cambio era aún más doloroso de presenciar que cualquier alteración física. Su espíritu alegre y luminoso había desaparecido, y, en lugar de mi esposa joven y jovial, veía ahora a una mujer consumida por una profunda melancolía. En vano intenté descubrir la causa de la tristeza de mi amada. Ella me aseguraba que no tenía motivo alguno de pesar ni de descontento, y que si parecía entristecida sin razón, debía perdonarle su tristeza y considerarla una desgracia, no una falta. Le aseguré que el médico de la corte encontraría pronto una cura para su abatimiento, que debía de tener causas físicas, ya que no había ningún motivo real para su tristeza. Sin embargo, aunque no dijo nada, pude ver que no tenía esperanza ni fe en el poder curativo de la medicina. Un día, para distraerla de ese silencio pensativo en el que solía quedarse sentada durante horas, le dije, riendo, que parecía haber olvidado a su misterioso caballero del bosque y que, al parecer, él también la había olvidado a ella. Para mi asombro, su pálido rostro se sonrojó de repente, tiñéndose de carmesí, y en un instante volvió a palidecer. ¿No lo has vuelto a ver desde que saliste de tu cueva en el bosque?, dije. Ella se volvió hacia mí con una mirada sobrecogedora. «Héctor», exclamó, «lo veo todos los días, y eso es lo que me está matando». Al decir esto, rompió en un torrente de lágrimas. La tomé en mis brazos como si fuera una niña asustada y traté de consolarla. «Querida mía, esto es una locura», dije. «Sabes que ningún desconocido puede acercarse a ti en el jardín. El foso tiene 3 metros de ancho y siempre está lleno de agua, y las puertas permanecen cerradas día y noche. La señora de una fortaleza medieval no debería temer la presencia de ningún intruso en su antiguo jardín». Mi esposa negó con la cabeza, apenada. «Lo veo todos los días», dijo ella. En ese momento creí que mi esposa había perdido la razón. Me abstuve de interrogarla más a fondo sobre su misterioso visitante, pensando que sería perjudicial dar forma y sustancia a la sombra que la atormentaba, indagando demasiado acerca de su apariencia y modales o sobre su llegada y partida. Me aseguré de que, bajo ninguna circunstancia, ningún extraño ajeno a la casa pudiera entrar en el jardín. Habiendo hecho esto, no me quedó más remedio que esperar la llegada del médico. Él llegó por fin. Le confesé la convicción que me atormentaba. Creía que mi esposa estaba loca. Él la vio. Pasó 1 hora a solas con ella y luego vino a verme. Para mi infinito alivio, me aseguró que ella estaba en su sano juicio. «Es posible que esté afectada por una simple ilusión», dijo, «pero es tan razonable en todos los demás aspectos que apenas puedo convencerme de que sea víctima de una monomanía. Más bien me inclino a pensar que realmente ve a la persona de la que habla». Me lo describió con total minuciosidad. Las descripciones de escenas o personas hechas por pacientes afectados de monomanía son siempre, en mayor o menor grado, incoherentes,
pero su esposa me habló con tanta claridad y calma como yo le estoy hablando ahora. ¿Está seguro de que no hay nadie que pueda acercarse a ella en ese jardín donde pasea? Estoy absolutamente seguro. ¿Hay algún pariente de su mayordomo o algún criado en su casa, un joven de rostro hermoso y afeminado, muy pálido y marcado por una cicatriz carmesí, como si fuera la huella de un golpe? Dios mío, exclamé, cuando de repente la luz me iluminó. ¿Y el vestido? El extraño vestido antiguo. El hombre viste un traje de casa de color púrpura y naranja, respondió el doctor. Supe entonces que André de Brissac había cumplido su palabra, y que, en el momento en que mi vida era más luminosa, su sombra se había interpuesto entre la felicidad y yo. Le mostré a mi esposa el retrato en la biblioteca, pues quería convencerme de que mi sospecha sobre mi primo era errónea. Al verlo, ella tembló como una hoja y se aferró a mí con fuerza. «Esto es brujería, Héctor», dijo ella. «El vestido de esa imagen es el mismo que lleva el hombre que veo en el jardín, pero el rostro no es el suyo». Luego me describió el rostro del desconocido, y era el rostro de mi primo, André de Brissac, a quien ella nunca había visto en persona, igual en cada rasgo. Sobre todo, describió con gran claridad la cruel marca en su rostro, la huella de un golpe feroz dado con la mano abierta. Después de esto, llevé a mi esposa lejos de Verdún. Viajamos por las provincias del sur e incluso hasta el corazón de Suiza. Pensaba alejar el espantoso fantasma y tenía la esperanza de que el cambio de escenario devolviera la paz a mi esposa. No fue así. Fuéramos donde fuéramos, el fantasma de André de Brissac nos seguía. Ante mis ojos, esa sombra fatal nunca se manifestó. Eso habría sido una venganza demasiado pobre. Fue el inocente corazón de mi esposa el que André empleó como instrumento de su venganza. Aquella impía presencia destruyó su vida. Mi compañía constante no pudo protegerla del horrible intruso. En vano la vigilé. En vano intenté consolarla. «No me dejará en paz», dijo ella. «Se interpone entre nosotros, Héctor. Está entre nosotros ahora. Puedo ver su rostro, con la marca roja, más claramente que el tuyo. Una noche clara de luna, mientras estábamos juntos en un pueblo de montaña en el Tirol, mi esposa se arrojó a mis pies y me confesó que era la peor y más vil de las mujeres. Le he contado todo a mi confesor», dijo. «Desde el principio no he ocultado mi pecado ante el cielo, pero siento que la muerte está cerca de mí y antes de morir quisiera revelarte mi pecado». «¿Qué pecado, querida mía?» «Cuando el desconocido vino a mí por primera vez en el bosque, su presencia me desconcertó y angustió, y me alejé de él como si fuera algo extraño y terrible. Volvió una y otra vez. Al cabo de un tiempo, me descubrí pensando en él y esperando su llegada. Su imagen me perseguía constantemente. Intenté en vano apartar su rostro de mi mente. Luego, hubo un intervalo en el que no lo vi, y, para mi vergüenza y angustia, descubrí que la vida me parecía triste y desolada sin él. Después llegó el tiempo en que rondaba la Alameda y, «Oh, Héctor, mátame si quieres, pues no merezco misericordia de tu parte». En esos días llegué a contar las horas que debían pasar antes de su llegada, a no encontrar placer, salvo en la visión de ese rostro pálido con la marca roja. Arrancó de mi corazón todas las viejas alegrías conocidas y no dejó más que un extraño e impío placer, el deleite de su presencia. Durante un año no he vivido sino para verlo. Y ahora, maldíceme, Héctor, porque este es mi pecado. No sé si proviene de la vileza de mi propio corazón o es obra de la brujería. Solo sé que he luchado en vano contra esta maldad. Tomé a mi esposa entre mis brazos y la perdoné. En realidad, ¿qué tenía yo que perdonar? ¿Acaso la fatalidad que se cernía sobre nosotros era culpa suya? La noche siguiente murió, con su mano en la mía, y en el último instante me dijo, sollozando y aterrada, que él estaba a su lado.